Ven, este, este domingo, mañana empieza la asamblea de la OMS y es un momento muy importante para empezar a alinear sobre lo que vamos a decir a los tomadores de decisiones que van a estar con nosotros la próxima semana. Al principio de la sesión vamos a pensar en la necesidad de asociarnos entre pacientes e instituciones. Vamos a ver el avance. Ustedes deben recordar el gráfico que mostrábamos sobre el conocimiento humano que va avanzando cada 100 años, luego 50 años, y rápidamente escala. Ahora el conocimiento humano casi se duplica en 20 días. Esto es lo que vemos. Entonces es importante pensar en las tecnologías con las que contamos, controlarlas para que sean seguras para todos y pensar en la parte regulatoria. Vamos a hablar de esto, de cómo podemos usar la tecnología, pero también regularla. Entonces, para esto vamos a tener a la moderadora Karen Villanueva, es la presidenta de PAPO, la Organización de Pacientes de, de Asia, Pacífico y Filipinas. Es la presidenta, sí. Luego vamos a contar con la presencia de una persona con la que contamos hace mucho tiempo, que es el secretario general del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, Lembit Rago. Trabajamos con él, trabajando con la gente de SIOMS y creamos un informe que les recomiendo que vean, está disponible online. Luego vamos a contar con Janice Bernat, es directora de Asuntos Científicos y Reglamentarios en la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes Farmacéuticos. Y durante la pandemia y antes de la pandemia también empezamos a crear una relación muy buena entre la organización de pacientes y los órganos regulatorios. Esto es muy importante. También trabajamos con la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos. Trabajamos fuertemente juntos y pensamos en cómo la industria farmacéutica puede incluir a los pacientes. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de esta asociación, vamos a hablar de la aplicación de nuevas tecnologías y órganos regulatorios van a pensar en cómo contar con la participación de los pacientes. Para eso vamos a contar con la presencia de la doctora María Mabris, que trabaja en el Departamento de Participación Pública, en la División de Partes Interesadas, Comunicación de la EMA. Luego tenemos a Marie Valentin, oficial técnica, trabaja en el equipo de redes reglamentación de la OMS. Y ahora le paso la palabra a Karen, que es la moderadora de esta sesión. Y ella es una especialista en este tema, ha trabajado en diferentes regiones, este año en India, en la ICRA, trabajó con esto en la conferencia y participó en estas sesiones. Muchas gracias. Buen día. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente ahora al mundo y a nuestro congreso. Y vamos a continuar ahora de asociaciones con pacientes.
Y para esto vamos a tener una sesión muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar de la participación de los pacientes en las regulamentaciones. Y ya lo vimos durante la pandemia. Vimos la importancia de la confianza reguladora, de la aprobación de medicinas, que ha sido algo crítico. Y para esto fue necesaria una gobernanza, una colaboración con pacientes. Entonces, cada cuerpo regulador de nuestros países buscaron los mejores resultados en las regiones con nuevas posibilidades, medicinas innovadoras que fueron creadas por reguladores locales e innovadores. Para eso contamos con un panel de expertos que van a compartir no solo su conocimiento, sino también su trabajo, la investigación que hacen, la experiencia, conocimiento que tienen del tema. Así que ahora voy a llamar al primer orador. Cada orador va a tener 7 minutos, así que les pedimos disculpas por adelantado si necesitamos cortarlos un poco antes, porque la parte más interesante también es la de preguntas y respuestas. Así que tenemos varios participantes online, muchos en Filipinas, que están esperando este momento de hacer preguntas. Y estamos en este momento de contar con un marco regulador y poder compartir esto con los ministros, así que es una sesión muy importante. El primer orador es el secretario general del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas y es un placer darle la bienvenida al doctor Lemit Rago. Te paso la palabra. Muchísimas gracias. Voy a presentar desde aquí. Voy a hablar sobre unas reflexiones de la investigación y la publicación, participación de los pacientes en el desarrollo, regulación y el uso seguro de medicamentos. En primer lugar, voy a hablar un poco de CIOMS, que es el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas. Fue fundada en 1949 por la OMS y la UNESCO y trabajamos con OMS, trabajamos con diferentes organismos en todo lo que refiere a investigación, y esto incluye la parte ética, médica, desarrollo de productos, seguridad. Aquí en la parte de abajo pueden ver algunas publicaciones que tuvimos. Nos enfocamos en 3 áreas: bioéticas, luego la seguridad de las medicinas, que es la farmacovigilancia, y también desarrollo de productos. En 2018 comenzamos con nuestro grupo de trabajo número 11 para incluir a los pacientes en el desarrollo, regulación y uso seguro de las medicinas. Entonces, discutimos los beneficios de incluirlos en todo el ciclo de vida de la medicina, desde que empezamos a desarrollar un medicamento hasta todo el proceso de regulación, la parte de post-marketing, hasta el final. Entonces, incluimos a los pacientes en todo el ciclo. Y la composición de nuestro trabajo fue internacional. Incluimos a representantes de pacientes de diferentes organizaciones, incluida IAPO, y también representantes de diferentes cuerpos regulatorios, como la Asociación Médica de Europa, diferentes organizaciones de forma internacional y nacional, incluida la OMS. Entonces fue un proceso complejo, tuvimos diferentes reuniones para ampliar el acceso de los pacientes a este proceso. Tuvimos encuentros en Ginebra y en Kampala, en África, para obtener más reflexiones sobre esto. Luego creamos un informe con 11 capítulos con diferentes anexos. Esto lo publicamos en 2022. Y es un documento público, ustedes pueden descargarlo en nuestro sitio web. Y próximo slide.
Este es un compendio de este informe tan extenso que tiene 236 páginas y comenzamos con las consideraciones éticas para el involucramiento de los pacientes. Hay varios aspectos éticos, resumen ejecutivo, capítulo de introducción, panorama, principales guías o directrices. Y luego también algunos aspectos más específicos, tratamientos avanzados, uso de datos reales y de evidencia, etiquetado de productos, comunicación rápida y segura, minimización de riesgo adicional, directrices sobre práctica clínica, además de otros capítulos sobre países de renta media y baja y consideraciones de la pandemia. También queremos darles una idea de qué es lo que ha sucedido en la vida real, cuáles son las experiencias positivas, hay muchas de hecho, y acá tenemos algunos casos de estudio. Presentan diferentes aspectos en los que la voz de los pacientes y el involucramiento fue algo crítico para el tratamiento o también para cambiar la fórmula para que sea más amigable para el paciente. Todo eso está en los apéndices y tenemos también un glosario bastante extenso que muchas personas han encontrado útil. Este es el capítulo 4. Es uno de los capítulos clave del informe sobre tratamiento avanzado. También tienen puntos claves los capítulos y uno de ellos es este. La participación de los pacientes se necesita en la planificación, testeo, revisión, aprobación y monitoreo de los tratamientos a lo largo del ciclo de vida de las medicinas. Realmente es un complemento para el desarrollo de cualquier medicamento. En esta diapositiva estamos muy agradecidos por la parte de la Agencia Europea de Medicinas porque trabajaron en estas infografías y demuestra cómo es el proceso, ya que en prácticamente todos los dispositivos o todos los pasos incluye a los pacientes y en muchos casos los representantes de los pacientes también tienen su propia voz. De la misma manera que otros miembros de los comités o consejos, hay algunos números pequeños de comités que todavía no lo tienen, pero en realidad hay un involucramiento de pacientes bastante maduro en los procesos de esta Agencia Europea de Medicinas. Y por supuesto, es un muy buen ejemplo para otras regulaciones que sean emergentes sobre cómo involucrar a los pacientes. ¿Qué podemos decir entonces como conclusión? Este informe es un recurso único. Hay muchas otras fuentes, pero ninguna que tenga un abordaje del ciclo de vida tan integral. Es una referencia que representa perspectivas de todo el mundo. Es también una guía sobre mejores prácticas bastante pragmática, con ejemplos del mundo real. En la copia electrónica, ustedes tienen hipervínculos, pueden hacer clic y obtener muy rápidamente lo que se necesita. Se recomienda que el lector seleccione esas mejores prácticas que aplican para las necesidades de su organización actual. El involucramiento de los pacientes debería ser no como un token, porque a veces se realiza simplemente por cómo luce, pero en realidad eso no es lo importante. En tercer lugar, la recomendación del informe indica que no hay una solución que aplique para todos. Las recomendaciones deberán ser ajustadas e interpretadas de acuerdo con las circunstancias. Estados Unidos, Europa, Japón y muchos otros países pueden estar avanzando y en otros países el involucramiento de los pacientes pasa por otros procesos y ainda y todavía están a cierta distancia, digamos, hay que ir avanzando paso a paso. Y también hay que compartir las lecciones aprendidas para
el involucramiento de los pacientes, este no es el final de la historia de todas maneras, es solamente el final del informe, pero es un muy buen punto de referencia. Necesitamos mejores esfuerzos, más stakeholders para poder asegurar el involucramiento y que de esa manera se puedan beneficiar todos. Gracias. Es un informe bastante pesado. Tengo 6 o 7 copias. Si alguien quiere tener una copia en papel, las tengo conmigo. De hecho, se nos están acabando. Así que me pueden avisar. Gracias. Gracias, doctor. Me gustaría tener una copia. Sí, por favor. Ah, muchas gracias. Bueno, esa es una ventaja de ser la moderadora. Yo tengo varias preguntas, pero después vamos a abordar las preguntas. Muchas gracias por compartir su trabajo. Nuestro próximo orador es de la Asociación Internacional de Industrias Farmacéuticas. Es justamente de el área de asuntos científicos y regulatorios. Le damos la bienvenida a Janice. Hola, buenos días. Le damos la bienvenida también a todos los que están online. Voy a hablar un poco sobre los aspectos regulatorios y hay algunas personas en el panel que tal vez tengan mucho más conocimiento y me podrán corregir si me equivoco en algo. Hablamos sobre confianza reguladora. Hemos hablado en este panel que hay muchas actividades, incluso en países de ingresos altos, en los que estamos tratando de ver cómo podemos trabajar mejor respecto a este aspecto de confianza reguladora. Y hay muchos motivos. Quisiera mencionar que una de las problemáticas es que tenemos que entender quién debe aprobar un producto. Después que un producto está en el mercado, puede haber alguna actualización de seguridad y puede tomar de 4 a 6 años que ese cambio, digamos, se apruebe a nivel mundial. Es mucho tiempo para los pacientes, entonces queremos mejorar la confianza reguladora como industria. ¿Y de qué se trata esto, la confianza reguladora? Esta es la definición de la OMS y es justamente una autoridad que puede de una manera tener un peso significativo sobre lo que otra autoridad regulatoria ha realizado. Y lo que tiene que ver con la confianza reguladora es una decisión de dejarle a la autoridad reguladora decidir a nivel nacional en qué proceso quieren confiar. Entonces no se trata de abdicar una responsabilidad para los pacientes a nivel local. Es muy importante y eso puede suceder en cualquier parte del proceso. Próxima diapositiva, por favor. Podemos tener en cuenta buenas prácticas. Puede ser también compartir el trabajo, trabajar en conjunto, porque las autoridades reguladoras pueden estar trabajando con reconocimiento mutuo en el que una autoridad ha hecho o ha emitido una aprobación, se puede confiar en esa autoridad y entonces tendremos un proceso para poder incluir ese producto dentro de su país. Como mencionado anteriormente sobre el ciclo de vida de los productos hasta llegar al mercado, también tenemos allí el concepto de la confianza que se puede aplicar en cualquier punto de este proceso, pero no se puede aplicar a algunos de esos países en que a nivel local hay algunas actividades, como por ejemplo aprobación de productos manufacturados a nivel local, porque eso sí es específico para cada país. Pero sí tenemos que considerar, por ejemplo, test de laboratorios, vigilancia y todo lo demás, ahí sí podemos incluir la confianza reguladora. Hay diferentes recursos en los que se pueden enfocar estas actividades. Hay también algunos habilitadores para la confianza reguladora, pero podemos volver a una diapositiva, por favor. Bueno, me falta una diapositiva. Avancemos entonces. Les pido disculpas.
Quisiera hablar un poco sobre el papel de los stakeholders en la confianza reguladora. Me parece que esta diapositiva demuestra que no es solamente para los reguladores. Si hay una oportunidad y una posibilidad para que todos estén involucrados en la confianza reguladora, tenemos que considerar las organizaciones internacionales. La OMS está trabajando mucho respecto a la confianza reguladora, realizando talleres, capacitaciones, reuniones, en donde se habla de la confianza reguladora, cómo se puede aplicar. También los ministerios de salud pronunciándose sobre que está correcto, que las autoridades reguladoras tengan influencia sobre eso y trabajen en conjunto también con otras organizaciones. Y una de las organizaciones más importantes serían las de los pacientes, porque esta confianza es para los pacientes respecto a los medicamentos. Bueno, esta de hecho es la diapositiva que yo quería mostrarles antes. Acá tenemos los habilitadores de la confianza reguladora y son los que deben estar presentes para que funcione. En primer lugar, hay que confiar en esa autoridad. Eso es un elemento sine qua non, digamos. También es necesario tener la misma guía, trabajar con convergencias dentro de la regulación, porque queremos asegurarnos de que estamos separando las manzanas con las manzanas y las naranjas con las naranjas. También tenemos que considerar que sin compartir la información esto no es posible. Es necesario saber que la información que estamos utilizando es la misma. Ahora brevemente quiero explicarles de nuestra fuerza de trabajo. Estamos trabajando con diferentes cuerpos reguladores para que se involucren en este tema. Como usuarios en este proceso de confianza tenemos una oportunidad de dar feedback. Y aquí destacamos el papel de los pacientes. La confianza regulatoria se puede usar para acelerar el registro, para diferentes terapias, terapias avanzadas, vacunas, como vimos en el caso de la pandemia, para medicinas en general. Todo lo hacemos para los pacientes, por eso queremos que ellos también participen. Y aquí destacamos algunas ventajas y el impacto de esta confianza regulatoria y cómo se aplican las mejores prácticas, cómo podemos hacerlo de una forma eficiente. Entonces, para concluir, queríamos hablar del hecho de que estamos viendo esta velocidad en toda la parte regulatoria y creemos que incluir a los pacientes va a ayudarnos con la implementación. Creemos también que la co-creación es algo muy importante. Y tengo otras diapositivas. Estamos trabajando con Yapo para crear un webinar sobre este tema. La idea es planearlo y hacerlo en septiembre. Y espero que puedan participar, va a ser de forma online. Y luego también en la IFPMA hacemos conferencias. Vamos a tener una totalmente virtual sobre África en septiembre y vamos a compartir la información con ustedes. Este es un código QR por si tienen preguntas. Muchas gracias. Gracias, Tanis. Vamos a compartir las preguntas más tarde. Estoy segura de que va a haber varias. Así que ahora también tenemos a dos panelistas de forma online. Es un placer presentar a la tercera oradora del día de hoy, la doctora María Mabris. Ella trabaja en el Departamento de Participación Pública en la EMA. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias por invitarme y les pido disculpas por no poder estar de forma presencial. Es un placer estar aquí, así que ahora vamos a la diapositiva. Muchas gracias. Vamos al próximo. Yo trabajo
en el departamento de stakeholders, partes interesadas, con diferentes miembros en la Agencia Europea de Medicamentos. Y aquí tenemos algunos detalles sobre quién somos. Trabajamos con diferentes especialistas de diferentes partes de Europa. Tenemos 7 comités científicos. Les pido disculpas por las siglas, pero tenemos comités de medicina, de cuerpos pediátricos, tenemos nuestro comité de seguridad, tenemos nuestro cuerpo de gerencia con 27 miembros de la Unión Europea, tenemos representantes de la sociedad civil, tenemos un miembro que representa a la industria de doctores y de veterinarios. Tenemos expertos y también tenemos pacientes. Entonces, tenemos más o menos 800 miembros y en la próxima diapositiva mostramos lo que hacemos. Como cualquier agencia de medicamentos, garantizamos el acceso a medicamentos, la aplicación, monitoreamos la seguridad de los medicamentos en su ciclo de vida cuando ya están en el mercado. También compartimos información importante sobre humanos y también sobre medicinas veterinarias. Y aquí podemos ver un poco la evolución, nuestras interacciones, nuestra participación con los consumidores, con los pacientes. Y aquí hay algunos hitos importantes. Empezamos con la creación de la Agencia Europea de Medicamentos en 1995. Esto comenzó como una necesidad para interactuar con los pacientes y los médicos. Luego, en el año 2000, tuvimos nuestro primer comité de miembros en donde evaluamos medicamentos para enfermedades raras. Los pacientes tuvieron derecho a voto como cualquier otro miembro. Entonces ahora se tienen 20 años de experiencia participando y votando. Entonces para cualquier legislación incluimos a miembros pacientes. Tenemos el comité pediátrico y otros. Ahora tenemos también el comité de seguridad creado hace 10 años y todos tienen pacientes como miembros. Luego en 2005 creamos nuestro marco para formalizar esta interacción con los pacientes y sus organizaciones y a partir de allí creamos una plataforma de participación de pacientes y así construimos este vínculo y avanzamos, incluimos esta metodología para incluirlos, para oír sus voces en todos los procesos regulatorios, en las diferentes audiencias y por supuesto con la pandemia también tuvimos que trabajar en la gestión de crisis. Entonces fue una jornada larga, estamos avanzando todo el tiempo pensando metodologías y procesos para mejorar nuestros procesos de medicamentos. Sé que ya hablaron un poco de esto, pero tenemos nuestro ciclo de vida de las medicinas, de los medicamentos, y empezamos con una fase de pre-registro. Tenemos diferentes actividades que están relacionadas con esto. Tenemos a los comités que trabajan. Esta es una versión resumida de este ciclo. Pero lo que pueden ver aquí con los diferentes iconos que ya explicaron antes es la participación de los pacientes en diferentes actividades. Hay miembros de comités, podemos consultarles a los pacientes, pueden revisar los documentos, también a veces son incluidos en grupos con científicos. Entonces es un proceso, es una evolución y esto siempre está cambiando. Ahora la próxima diapositiva. Aquí hablo un poco sobre las diferentes metodologías. Como sabemos, no hay algo que funcione para todos. Tenemos diferentes metodologías, tenemos encuentros presenciales. Es muy importante dar entrenamiento a los pacientes para que sepan exactamente cómo es el proceso regulatorio y cuál es su papel dentro de este proceso. Para esto tenemos diferentes mecanismos. Tenemos un día de entrenamiento y ahora tenemos webinars online también para continuar con estas capacitaciones. Luego ahora en la próxima diapositiva
Quería hablar un poco sobre una pregunta que aparece, que es ¿cuál es el valor agregado de incluir el paciente? Aquí hay cuatro actividades diferentes. En primer lugar, incluimos a los pacientes en la parte de consejos científicos y vemos el impacto de esto, de sus contribuciones. Esto pudimos verlo con números claros, pudimos demostrarlo. Vemos que los pacientes nos dan consejos y así podemos cambiar los protocolos, mejorarlos. En más de 80% de los casos, los pacientes ayudan mucho con este plan de desarrollo. Entonces, estudiamos esto. También tenemos un contacto temprano con los pacientes desde el primer día. Esto tuvo un impacto positivo. Vamos a continuar teniendo esto como parte de nuestra metodología. Luego los pacientes también revisan nuestros documentos, hacen comentarios, sugerencias y al mismo tiempo los incluimos en nuestras audiencias públicas para oír sus recomendaciones. Esto sucede en el comité de seguridad. Y ahora en esta diapositiva quiero mostrarles que es un proceso simple, pero es importante encontrar al paciente ideal. Queremos eliminar las barreras de lenguaje, queremos tener que estén disponibles, que tengan disponibilidad para trabajar con nosotros, que entienden su participación, cuál es su papel. Tenemos que lidiar con conflictos de interés, tenemos que tener representatividad. Y ahora en la próxima diapositiva también quería mostrarles que, como dije antes, en la EMA no trabajamos solos. Somos 50 autoridades regulatorias nacionales, trabajamos con agencias de Europa y también quiero mostrarles que tenemos cooperación nacional e internacional. Entonces tenemos diferentes mecanismos, tenemos acuerdos de confidencialidad y trabajamos con Australia, Brasil, Canadá, Japón, Suiza, Estados Unidos. Y aquí había actualizado esta diapositiva porque estamos trabajando con la OMS. Hablamos también con la FDA de Estados Unidos y ahora también con la creación de la Agencia de Medicina Africana, la AMA, también estamos colaborando con ellos. Así nosotros le damos apoyo a la AMA y reforzamos toda la parte regulatoria, científica y compartimos nuestro conocimiento para evaluación y supervisión de medicamentos. Ahora, como conclusiones, quiero mostrar estos beneficios de incluir a los pacientes, porque ellos nos traen cuestiones del día a día sobre la enfermedad y podemos incluir esto en discusiones científicas. Así podemos conectarnos con ellos y aumentar la transparencia, el entendimiento. Esto fue algo muy importante, es un programa que está avanzando constantemente y siempre aprendemos de ellos. Como dije, tiene resultados positivos tanto para los pacientes como para toda la parte regulatoria, así que eso es todo y les agradezco. Muchas gracias, María Mabris. Aprendemos mucho de la Agencia Europea de Medicamentos y cómo realizan ese trabajo que es un ejemplo para el resto del mundo. Es importante escuchar esta parte de las autoridades, de la parte regulatoria y cómo incluir a los pacientes. Ahora, por último, pero no menos importante, tenemos a nuestra oficial técnica del equipo de convergencia y redes de reglamentación de la OMS, María Valentín, te paso la palabra. María, ¿podemos compartir las diapositivas?
Mari, hablar sobre la importancia de la OMS en la supervisión de asuntos de regulación y la convergencia, también el papel de la Conferencia Internacional de Autoridades. Creo que, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bienvenida. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a este congreso tan importante sobre la voz de los pacientes. Hay una diapositiva antes. Sabemos que los productos médicos son instrumentos muy importantes para la salud pública. Si pensamos en los ODS, tenemos el número 3, que es tener una cobertura de salud universal con acceso de calidad a servicios básicos de salud de una forma segura, efectiva, con calidad, que sean accesibles. Próxima diapositiva. Esto es imposible sin sin el acceso a productos médicos. Y sabemos que muchas veces la gente no tiene acceso, que esto es un desafío. Y hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso a medicinas esenciales. El motivo por el cual esto sucede es la falta de capacidad que hay a veces y muchas veces lo que falta es colaboración y trabajo en conjunto entre los cuerpos regulatorios para garantizar esta eficiencia. Próxima diapositiva. Esta diapositiva aborda la capacidad global del sistema regulatorio. Aquí vemos que tenemos 57 miembros y considerando la capacidad hoy en día, vemos que más de la mayor parte de estos sistemas tienen sistemas regulatorios. De estos países tienen sistemas regulatorios. Tenemos que controlar los productos médicos en sus países. Vemos que hay una minoría de países que son bastante estables en sus sistemas regulatorios. Los objetivos del sistema regulatorio y de este programa de fortalecimiento de la OMS son construir capacidad regulatoria en los Estados miembros consistente con buenas prácticas regulatorias, promover la cooperación regulatoria, convergencia y transparencia a través de la conexión con las diferentes autoridades. Vemos aquí en las imágenes que tenemos varios países trabajando en sus sistemas regulatorios y vemos que puede llevar bastante tiempo para llegar al nivel de madurez 3, que es el objetivo. Por ese motivo pensamos que es muy importante la confianza porque tenemos acceso a esos países que tienen capacidad reguladora limitada y así poder asegurarnos que pueden llegar a productos de calidad asegurada. Aquí podemos explicar lo que sucede como una respuesta o lo que sucedió a la pandemia de COVID, el acceso a las vacunas. Y aquí tienen un artículo que les puede hablar un poco más sobre la cooperación global. Aquí tienen un ejemplo de la seguridad, de calidad y la evaluación de la Agencia Europea de Medicina sobre este punto. Y tenemos justamente a la OMS trabajando muy estrechamente con esto para el proceso de toma de decisiones, así que hubo facilitación y un uso de evaluaciones existentes también. Se utilizó eso para evaluarlo a nivel de la agencia europea y tenemos ejemplos específicos para esta primera vacuna que se lanzó. La OMS fue utilizada como una referencia también. Lo primero que sucedió fue en marzo de 2021, en que varios países tuvieron
la autorización de uso y dentro de los próximos 15 días se lanzó esa lista de emergencias de la OMS. Tenemos aquí varios países en los que generalmente puede tomar años o meses la aprobación de un producto, así que fue muy bueno ver esa confianza de parte de la facilitación de acceso a las vacunas de COVID-19. También, como se dijo anteriormente, la confianza reguladora tiene diversas funciones y durante la pandemia fue muy útil porque en términos de las listas para tratar de no duplicar esas vacunas y tener acceso rápido a las vacunas, además para la farmacovigilancia. Cualquier cambio que suceda después de la autorización inicial, actualizaciones de parte de la manufactura y todo lo demás. Algo muy importante es entablar el diálogo entre los diferentes cuerpos regulatorios. Tenemos que tener comunicación entre entre los diferentes organismos, tenemos que tener cooperación, confianza los unos en los otros. Entonces hay mucha armonización, muchas actividades para esta comunicación. Y así queremos crear un lenguaje en común entre las diferentes agencias para garantizar una calidad entre todos los diferentes miembros. Como dijeron antes, algunas autoridades están muy avanzadas en la utilización de la voz de los pacientes, en la regulación, autorización, calidad. Y hay algunos temas que debatimos en los diferentes foros y aparece uno de estos temas regulatorios que se trata de intercambiar las mejores prácticas y cómo incluir a los pacientes en el proceso de decisiones y en la regulación de medicamentos. Próxima diapositiva. Entonces, la confianza y armonización son beneficiarios para todas las partes interesadas. Esto facilita el acceso a productos médicos de calidad, mejora los tiempos, también mejora la eficiencia de los recursos y evita tener cosas duplicadas. Y también garantizamos una cadena de suministros global. Entonces, de forma colectiva podemos discutir y podemos ver un nuevo modelo con innovación para usar los recursos de la mejor forma. También nos ayuda a tener una gerencia de los suministros globales. Esto lo pudimos ver con la pandemia. Y ahora vamos a la próxima diapositiva. Perdón, Mari, necesitamos que termines. Bueno, aquí tenemos una conferencia muy importante de autoridades regulatorias de medicamentos, la ICDRA. La próxima va a ser en junio de 2024 en India y es una plataforma muy importante para tener un intercambio, compartir las mejores prácticas. Así que ahora vamos a la próxima. Quería agradecerles por la atención y estoy a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora regresamos al panel. Sé que hablo en nombre de todos de forma global, presencial y virtual. Tenemos líderes de Asia, África, Europa, América y sabemos que en algunas de las regiones tienen los cuerpos regulatorios más débiles, por así decir. Tengo entonces la primera pregunta, que es sobre las competencias que los pacientes deberían tener en estos cuerpos regulatorios, para que tengan una participación importante y significativa en este proceso. Bueno, no es fácil dar una respuesta rápida a esto, pero lo que necesitamos de los pacientes son diferentes experiencias, conocimientos. No todos los representantes tienen la misma experiencia, conocimiento
Entonces, dependiendo del tema, tenemos que ver que hay una falta de representatividad. A veces los pacientes pueden ayudar con esto y podemos tener diferencias. Sabemos que tenemos la Agencia Europea de Medicamentos, tenemos todos sus procesos y tenemos diferentes comités. Para cada comité deberíamos pensar en el conocimiento que necesitamos. En algunos casos va a ser algo más general y vamos a escuchar la voz de los pacientes. Pero si luego pensamos en enfermedades raras, por ejemplo, necesitamos un conocimiento muy específico de los pacientes, que a veces ni siquiera los doctores tienen, porque son enfermedades raras justamente, y son ellos quienes lidian con eso. Hay otro elemento importante que está en nuestro informe y que muchos comparten, que tiene que ver con esta necesidad de ser capaces de anticipar y de contar con la importancia que necesitamos. Para esto los pacientes tienen que trabajar con otros cuerpos, con otros actores involucrados, y así tenemos que trabajar para que puedan entender cómo trabajar de la mejor forma y cómo representar a los pacientes de la mejor forma. Entonces, todos los actores necesitan educación, necesitan experiencia para tener la mejor cooperación posible. Y esto aplica a los pacientes, a los agentes regulatorios, a los oficiales, a los académicos, sea quien sea que esté involucrado en este proceso. Sé que hemos avanzado mucho en esto. Sabemos que en Europa hay muchas iniciativas de capacitación para pacientes y hay recursos en diferentes sitios web, en otras regiones. Pero es una muy buena pregunta y voy a detenerme por aquí por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Algo que aprendimos de la Agencia de Medicamentos Europea es compartir la jornada de los pacientes, involucrarlos, y en muchas partes del mundo ni siquiera estamos invitados todavía. Entonces, María Mabris, quería preguntarle qué consejos le daría a diferentes grupos de pacientes para que puedan involucrarse con agencias regulatorias, por ejemplo, para garantizar que por lo menos se nos inviten a estas conversaciones. Doctora María, gracias por la pregunta. Desde mi punto de vista, trabajo en una organización de pacientes y trabajé en una organización antes de entrar en la EMA. Y como una persona trabajando en una organización de pacientes, creo que el primer paso es tener una conversación e iniciar este proceso de colaboración. No tenemos que esperar la crisis o solamente concentrarnos en un medicamento que es autorizado o no, sino iniciar el diálogo con las agencias reguladoras, explicar lo que podemos ofrecer como una organización de pacientes, la experiencia, el conocimiento que podemos compartir con ellos y cómo esto va a aumentar el valor de la interacción y que esto va a traer valor para la comunidad. Gracias, doctora María. Mi pregunta ahora es para Janice. ¿Piensas que la industria tiene la capacidad de apoyar a los grupos de pacientes para que podamos participar de una forma significativa y que el gobierno nos incluya y nos escuche? Sí, por lo menos pensando en la IFPMA, estamos aprendiendo sobre la confianza reguladora, estamos trabajando en diferentes cuestiones, la industria está participando de este proceso y creo que es una gran oportunidad de aprender juntos. Como dijeron antes, estamos organizando webinars, vamos a organizar uno con IAPO y ese es el primer paso para mostrar esta confianza y que puedan entender y tener esta conversación con reguladores nacionales, con autoridades, para que vean que podemos colaborar.
Y esta confianza no debe venir solo de nuestro lado. Sé que hay otros organismos como la OMS que podrían incentivar esto y estamos intentando trabajar en esto lo mejor posible. Bueno, ahora tengo una pregunta para Marie. Quería preguntarte, ¿cuáles son los programas que tienen para aumentar la voz de los pacientes en esta regulación? Muchas gracias por la pregunta. Tengo que estar de acuerdo con Janice. Me parece que es realmente muy importante para este siglo. Tenemos muchos temas, por ejemplo, sobre acceso abierto, herramientas que les puedo compartir online. Tenemos los links, están disponibles en inglés, francés y español, y que explican mucho sobre cuáles pueden ser los beneficios de esta actividad. Me parece que es muy importante también que como trabajamos mucho con reguladores a nivel global, podemos resaltar la importancia del involucramiento de los pacientes y escuchar la voz de los pacientes. Como hemos visto, diferentes países tienen diferentes niveles de madurez y eh, puede ser más difícil para algunos reguladores, pero me parece que de cualquier manera eso no nos impide que desde el comienzo los pacientes puedan involucrarse. Me parece que es muy importante pensar en los pacientes e involucrarlos en los procesos. Muchas gracias, Mary. Hay muchos países que se contactan con la OMS, digamos, para definir esa, ese marco y en ese proceso los pacientes deben estar involucrados. Tenemos que enfatizar eso y tal vez les podemos preguntar si ya existe algún involucramiento con grupos de pacientes, porque como sabemos todos aquí, en todas partes del mundo, la figura de la OMS es muy relevante. No sé si tenemos tiempo para preguntas online. Sí, tenemos. Una pregunta es para Marí y en realidad es una pregunta combinada, digamos. Puede ser un poco desafiante. Respecto a la pandemia de COVID, se pregunta si la confianza reguladora no debería formar parte de un tratado para poder enfrentar mejor futuras pandemias, para que de esa manera no tengamos tantos problemas. Me parece, Mary, que probablemente la agencia europea aprobó algunas vacunas, pero algunos gobiernos nacionales no las aceptaron. ¿Tú consideras que la confianza reguladora debería ser una parte de ese puzzle del tratado de preparación para otras pandemias? Muchas gracias por esa pregunta que es muy importante. Hay diferentes líneas de trabajo para prepararnos. Hay muchas lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 y una de ellas, por supuesto, es el tratado de pandemia, pero también hay algunas directrices técnicas. Estamos en el proceso de actualizar las guías de autorización para vacunas durante pandemia y hay diferentes puntos que se están proponiendo en esas guías respecto a los aprendizajes que tuvimos de la pandemia de COVID-19. En el caso de COVID-19, la OMS no fue utilizada apenas como fuente de confianza, pero también como una fuente de información para los países, porque se pueden imaginar que las empresas no pueden realmente presentar solicitudes de aprobación a todos los países en simultáneo. Entonces, la OMS facilitó las informaciones mínimas para esa calificación y se generó un informe especial también para que cada país pudiera tomar su propia decisión, pero es importante tener acceso tan rápido como sea posible a nivel global. Así que definitivamente debería formar parte de este tratado. Muchas gracias. Gracias. Me parece que esta también es una pregunta difícil para el panel, porque no tenemos ningún representante africano en el panel, pero de cualquier manera, la pregunta dice así, ¿las agencias de medicamentos africanas, cómo podrían ellas cooperar con organizaciones de pacientes, también con agencias europeas? Entonces, Mary, no sé si hay alguna conexión en este punto, asistencia de parte del gobierno que
puede ayudar a organizaciones de pacientes en África a formar parte de estas agencias de medicamentos o a trabajar en conjunto? Gracias. Nuestros colegas del área de Relaciones Internacionales en la Agencia Europea están interactuando con los creadores de la Agencia Africana de manera regular. Y sé que ya hemos compartido muchos documentos sobre la creación de un marco para la interacción con los pacientes y otros documentos que también están disponibles en nuestro sitio web sobre las partes y cómo pueden interactuar con los pacientes individuales y también con organizaciones de pacientes. Estamos compartiendo toda la información que tenemos disponible con la Agencia de Medicamentos de África, pero aún está en una etapa muy temprana. Todavía se está en una fase de creación de la agencia y están desde ya buscando la interacción con los pacientes, así que me parece que está realmente presente sobre la mesa. Gracias. ¿Cuándo se va a implementar el comité que usted comentaba en África? Gracias. Bueno, en el proceso de la creación de este informe sobre el que les comenté brevemente, hemos realizado algunas reuniones en África, particularmente en Uganda, donde nos reunimos con los reguladores locales. En algunos países esos elementos ya se están dando, entonces simplemente hay que capitalizar estos elementos que ya están sucediendo. En el contexto africano, a veces se dice que en algunos países están mejor organizados y es más sencillo, mientras que en otros solamente la organización de pacientes está comenzando de a poco. Así que, de nuevo, es importante entender que hay diferentes países con diferentes velocidades, diferentes maneras de hacer las cosas. Y es muy bueno ver que ya han comenzado al menos. Muchas gracias. No sé si queremos abrir a preguntas para la audiencia aquí, ya desde el público online no tenemos más. Me gustaría hacer otra pregunta vinculada con esa que acabas de hacer, Kawaldi, porque me parece que la Agencia de Medicamentos Europea está liderando esto y la jornada de involucramiento del paciente es bastante increíble. Entonces quería saber de María cuáles son sus recomendaciones para los líderes de pacientes en otras regiones y respecto específicamente a cómo crear relaciones de trabajo tan estrechas. Usted ya habló sobre iniciar las discusiones y conocerse, pero más allá de eso, ¿cómo podemos institucionalizarlo? ¿Cómo podemos hacer que sea sostenible? ¿Es necesario tener alguna política de parte del gobierno, una ley, o necesitamos que la OMS se pronuncie al respecto? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, esta es una pregunta bastante amplia. Muchas gracias. Me interesó mucho el comentario del doctor Raco también sobre la organización que los pacientes y las organizaciones de pacientes tienen. Eso es muy interesante porque no tiene que ver solamente con los reguladores, sino también que es importante que los pacientes que crean organizaciones miren mucho más allá de ese apoyo respecto a enfermedades. Me parece que deben haber actividades a nivel de políticas, de interacción con los gobiernos, exactamente como mencionabas, para asegurarnos de que estamos integrando a los pacientes, estamos colaborando. De la misma manera que sucede con la regulación europea, tenemos un artículo bastante extenso, pero que utilizamos de manera flexible para asegurarnos que los pacientes están involucrados en todos los niveles. También es importante decir que las organizaciones están al tanto de lo que está sucediendo a nivel político y de políticas en general, están tratando de generar cambios también, pero hay que tratar de ser unidos. En el caso de Europa, tenemos diferentes organizaciones en los diferentes Estados miembros, también organizaciones a nivel internacional como IAPO. Y todo eso es muy importante.
Es necesario que tengamos estas voces que representan a todos los pacientes y tenemos que asegurarnos que es una voz común y que está compartiendo el mismo mensaje. Me parece que esa es la recomendación que yo tengo. Se trata sobre coordinación, sobre continuidad y sobre persistencia, porque realmente no es un trayecto, una jornada sencilla. Muchas gracias, Marie. Me parece que muchos grupos de pacientes pueden enfocarse bastante en las enfermedades y tal vez no ven esos cambios que son necesarios, que deben acontecer a nivel de los sistemas. Y es por eso que IAPO es tan importante, porque vimos que no nos estamos centrando solamente en enfermedades específicas, por supuesto es importante. Como Lamberts dijo, es necesario mapear nuestras habilidades, nuestras competencias y enviar la persona más adecuada a un debate, sea representante del gobierno, de las sociedades médicas, porque a veces se suele decir que están para preguntar cosas nada más, pero no para compartir soluciones. Agradezco mucho que ustedes han destacado la necesidad de construir nuestras capacidades y nosotros estamos haciéndolo a través de congresos como estos, a través de foros. Ahora tenemos una asociación con un instituto de liderazgo y de gestión para que podamos elevar el pensamiento, las habilidades, enfrentar cambios, son todas cosas de las que necesitamos capacitación para los líderes de pacientes. Así que de esa manera es que podremos lograr que las personas nos escuchen y que podamos realmente agregar valor a las discusiones. ¿Tenemos más preguntas? Sí, una más. Y de hecho es una invitación para todo el panel. La Agencia de Medicamentos Africana y su tratado de alianza en Ruanda están invitando a todos a visitar la agencia de Ruanda. Y también están invitando a participar en el evento, en la ceremonia. Bueno, muchas gracias a todos los representantes de Ruanda. Me parece que tenemos aquí a alguien con la mano levantada también. Buenos días a todos, gracias. Ha sido una sesión muy interesante. Estoy interesada sobre esa pregunta vinculada con la Agencia de Medicamentos Africana y quería considerar que hemos tenido una mentoría y una relación muy estrecha en África y quiero simplemente decirles que estamos esperando y que esperamos ver los avances en estos temas. El Tratado de Amata ya ha sido suscrito por las 15 naciones. Creo que fue más o menos hace un año ya. Así que realmente estamos muy ansiosos y estamos esperando. Y ojalá que Yapo pueda continuar involucrado y que esté activo justamente, incluso durante ese lanzamiento. Y simplemente para dejar constancia que África está presente en este congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue una muy buena sesión. Me gustaría mencionar algo que comentaste, Carol, hacia el final. Esta cuestión de los líderes de pacientes, sí, me parece que hay muchos niveles en los que tenemos que involucrar a los pacientes, como dijimos, pero hay un número de pacientes que tienen gran especialidad, conocimiento, y realmente no existe una jerarquía entre los líderes de pacientes. No hay una definición de un paciente líder respecto a las habilidades que puede tener o cosas por el estilo. Deberíamos tal vez considerar un poco más esto, saber si tal vez podría ser una disciplina académica y también sobre capacitación y desarrollo de políticas, porque no podemos saltar de ahí hacia ningún otro lado, sino que es necesario tener entrenamiento, saber cómo participar, cómo hacer escuchar sus voces. Y vemos que hay varias organizaciones de pacientes que a veces están
solos, tratando de encontrar su propio camino y tratando de obtener la atención de los hacedores de políticas. Entonces, no sé si tal vez podríamos tener una estructura científica, tal vez, o académica. Bueno, debido a mi liderazgo en Papo, veo líderes que son muy apasionados, digamos, pero no podemos vivir solamente de eso. Como mencionábamos antes, es necesario tener habilidades y competencias, porque nos estamos sentando con doctores, con autoridades gubernamentales, y es necesario tener la capacidad de discutir de forma inteligente los temas y tener también un conocimiento básico de el sistema de salud. Así que no nos sorprendamos cuando los pacientes piden por una cosa o la otra, porque muchas veces no entienden cómo funciona el sistema. Y por ese motivo, estoy de acuerdo que debería existir una manera de otorgarle habilidades, digamos, a los líderes de pacientes. Yo sé que Eupati tiene un programa que está muy bien estructurado y no sé si es algo que podríamos tal vez adoptar dentro de nuestras propias regiones. Por lo menos, si podemos estar equipados, digamos, con esas herramientas, entonces podemos decir con más confianza que somos capaces, porque acuérdense que los pacientes son personas que en muchos casos tenían trabajo y perdieron sus trabajos, o sus cuidadores perdieron sus trabajos. Tenemos diferentes contextos, diferentes experiencias. Me gustaría agregar algo. Tenemos acá a Rajit. Ella es miembro del directorio de Tailandia. Sí, también soy de la Fundación de Tailandia y de una organización de pacientes. Me parece que es muy útil y es muy útil para mi trabajo. Y lo que quisiera decirles ahora es que en Tailandia tenemos una alianza de organizaciones de pacientes y un foro. Y me gustaría compartirles que tenemos estrategias y mecanismos de sistema organizados por los pacientes en sí, que les permiten trabajar con el gobierno, con el escritorio o con la Oficina de Seguridad Nacional, así que cualquier beneficio recurrente que exista se va a hablar con esta organización de pacientes en el contexto de esa alianza o de ese foro. Y es algo independiente del gobierno. Pueden discutir entre ellos y luego cuando tienen una solución, entonces sí, ahí pueden hablar con el gobierno. Y así se genera ese mecanismo, pero existe mucha colaboración. Y este foro tendrá reuniones a lo largo de un periodo de un mes más o menos y funciona bien. Se habla sobre seguridad de pacientes, beneficios, defensa, políticas, hablan sobre todo eso y a veces se dice, bueno, no sabemos exactamente cómo abordar el tema de la falta de los pacientes. Soy Estel, soy también colega de Patty y me gustó escuchar que hablan de Patty y que se le esté dando visibilidad, expandir nuestro trabajo. Quería decir dos cosas. En primer lugar, que el informe que ellos hacen es increíble, me encanta y les recomiendo que lo vean. Es una herramienta muy interesante. Eso en primer lugar, para todos. Y luego quería volver a este tema. Todos los pacientes fueron una persona que estuvo asustada, sola, que tuvieron un diagnóstico y no sabían qué hacer. Entonces, con el apoyo, en primer lugar, de otros pacientes, podemos avanzar. Entonces, no quiero
dejar todo del lado del paciente, pero todos como pacientes tenemos la responsabilidad de pensar en la próxima generación, en la gente joven, en los niños que están asustados, y debemos darles la mano y explicar lo que pueden hacer. Así podemos ayudarlos y tenemos esa responsabilidad. Es a veces es fácil involucrarse en cosas avanzadas y olvidar un poco esa conexión que tenemos y que podemos tener con ellos. Entonces, tenemos que ser diversos. Tenemos esa responsabilidad de empezar, tomarles la mano y así podemos colaborar y darles un espacio. Eso es algo que realmente debemos considerar. Bueno, venimos del mismo continente y estoy escuchando bueno, a las personas de África y es algo muy interesante. Tenemos al profesor Mani, es un profesor de medicamentos en la universidad y también trabaja en grupos universitarios de África. Y estuvimos hablando sobre esto y vamos a tener encuentros, vamos a trabajar con Eupati para poder tener Eupati colaborando con grupos de pacientes en África y agencias de medicamentos. Estamos esperando esta oportunidad. Muchas gracias. Una más, última pregunta. Y luego tendremos una pausa para tomar un café. Bueno, quizás estoy siendo muy inocente. Trabajo con la parte de comunicación en un organismo sin fines de lucro y es una conversación muy interesante. Estamos trabajando para cambiar el modelo, para tener una medicina centrada en el paciente y creo que deberíamos cambiar todo el sistema, especialmente en algunos países. Entonces, con comunicación, algo de lo que hago es darle voz a aquellos que no la tienen, a personas de diferentes comunidades, regiones. Entonces, lo que escucho y como contadora de historias, veo que los líderes de pacientes necesitan capacitarse para aprender a hablarles a los sistemas. Y para mí, como contadora de historias, tengo esta reacción. Creo que a veces estas voces hablan de una forma muy simple y necesitamos escucharlas. Quizás estas voces no necesitan entender todo el sistema. Nosotros tenemos que aprender a escucharlas. Entonces, creo que esta simplicidad en sus voces podría ser algo importante. Quizás no debemos hablar con el mismo lenguaje, pero incluso sí debemos escucharlos. Entonces, no sé si no entendí el comentario, pero creo que no deberíamos interferir con alguien que tiene un lenguaje simple y que no entiende todo el sistema. No me parece algo malo que así sea. Quizás si pueden explicar eso un poco mejor, quizás no entendí del todo este concepto. Voy a responder esa pregunta. Estoy trabajando con la OMS y con su marco para involucrar a los pacientes y empezamos a trabajar con esto y es un asunto muy importante. Estamos hablando de la parte regulatoria y es importante escuchar a sus experiencias, escuchar sus experiencias y como dije, conocí a una profesora que trabaja en una universidad de la parte de medicamentos, es algo muy fascinante y estamos haciendo esto, escuchando sus voces, así que por favor continúa en contacto con nosotros para seguir hablando de esto. Nos encantaría traer esas narrativas simples a las que te refieres. Muchas gracias. Y ahora podemos tener una pausa. Solo quería aclarar algo. Obviamente no disminuimos la voz de los pacientes, no la despreciamos, pero participamos en el proceso político de toma de decisiones y a veces
son cosas más técnicas. Entonces, no tenemos que cancelar la voz del paciente, solo necesitamos unas voces de pacientes que piensen en este cambio sistémico que necesitamos. Y para eso hay algunas competencias diferentes en algunos casos específicos. Muchas gracias. Ahora queremos agradecerles a este panel distinguido y a todos los que participaron y colaboraron con esta conversación tan interesante. Así que muchas gracias, Kawaldip, y a los oradores. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la gente online. Vamos a tener una pausa para un café, una pausa corta y volvemos en 10 minutos. Gracias. El café ya está listo, eso nos va a despertar. Muchas gracias.